Querida Iglesia, queridos hermanos y hermanas, buenos días. Una vez más queremos desde aquí compartir una reflexión, una breve reflexión en torno a la palabra del Señor que deseamos que con la ayuda de su Santo Espíritu sea de fortaleza, de ánimo para cada uno de nosotros. Recordaba muy bien que en los primeros días de la aparición del coronavirus y de las noticias que rápidamente se iban sucediendo unas tras otras, me fijé en una columna del periódico titulada Historias de Solidaridad y me llamó poderosamente la atención el título de una historia que decía La generosa propina del cliente agradecido. Os resumo un poco la columna de esta historia. Una pareja de clientes en un restaurante de Houston, conscientes quizás de que esa sería su última cena en mucho tiempo, debido a la pandemia que se estaba ya cerniendo sobre el país de los Estados Unidos, y queriendo ayudar a los camareros, cuando llegó la factura, una factura de la cena que ascendía a $90,12, dejaron una propina de $9.400. Nada más y nada menos que $9.400. En la parte inferior del recibo, el cliente escribió a mano esta nota: acepta esta propina para que tus camareros continúen cobrando en las próximas semanas. A partir de esa noticia fueron muchas las que leí siguiendo de esta columna de solidaridad. También hemos visto a través de las noticias ese espacio titulado A Primera Línea o En Primera Línea, como escuchábamos testimonios sorprendentes de solidaridad, de esfuerzo de conciudadanos nuestros luchando en primera línea contra la pandemia. Se nos ha dicho, y hemos escuchado muchísimo durante estos días que está durando la crisis global, que de ella debemos aprender, debemos sacar lecciones, debemos sacar conclusiones para construir una sociedad más justa, más humana, más amable, más solidaria. Construir un mundo más habitable. Ojalá que esto sea así, ojalá que cuando todo esto pase, que pasará, pues nuestra sociedad camine en esta nueva dirección. Pero nosotros, como seguidores de Cristo, como creyentes, tenemos aún mucha más responsabilidad en todo ello. Recordaba a raíz de esta reflexión aquel relato que cuenta Jesús, una de las parábolas más conocidas junto con la del hijo pródigo, que es la parábola del buen samaritano. Permitidme que os la recuerde. La podemos leer en Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Dice así la palabra del Señor: He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo entonces Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano,
que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al misionero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, ya te lo pagaré yo cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. No tenemos tiempo para hacer aquí un estudio en este formato, una exposición completa de esta parábola, pero sí unas pocas ideas que deseo compartir con todos vosotros para que nos sirvan de aliento y de estímulo. Un sin nombre, alguien sin identificar, muy probablemente un judío, es asaltado, es maltratado y queda mal herido, moribundo, tirado al borde del camino. Junto a él pasa un sacerdote que lo ve y sigue su camino como si nada. A continuación pasa un levita que igualmente, como aquel sacerdote, pasa de largo. Seguramente estos 2 personajes en su conciencia pasan pensando que han ganado puntos en santidad, porque su regulación les hablaba del peligro de infectarse, de contaminarse, si tocaban a alguna persona herida, medio muerta, aunque fuera un compatriota suyo. Nos cuenta el relato de Jesús que un tercer personaje, de raza odiada por los judíos, un samaritano, que podría haber pasado de largo, que podría haber dicho: si estos sus compatriotas no le han ayudado, ¿por qué debo hacerlo yo? Dice el texto que vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Aquí encontramos un eco del propio ministerio del Mesías, del ministerio profetizado de Jesús, del Salvador, cuando leemos en el profeta Isaías: me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. Esta es la compasión del Señor en acción. Y Jesús le dice a aquel que preguntaba: ve y haz tú lo mismo. Pensaba en cuántas veces en nuestra vida actuamos como los 2 primeros personajes que ven al sufriente y pasan de largo. Como la rutina de la vida, las prisas, las obligaciones de todo tipo, familiares, laborales, también eclesiales, nos hacen ir por nuestros caminos a una velocidad que nos impiden ver y atender a aquellos que están en los márgenes de los caminos. Pero fijaos, en pocos meses el coronavirus lo ha trastocado absolutamente todo. Ha parado el mundo entero. Nos ha obligado a pararnos en el camino, a hacer un frenazo a toda nuestra vida, al día a día, a lo más habitual, al trabajo, a las aficiones, a las salidas. Hemos visto las escuelas cerradas, las universidades clausuradas, los negocios cerrados y también los templos, nuestras actividades culticas se han visto afectadas de una manera presencial. Todo se ha detenido a nuestro alrededor. Y allí, parados en medio de nuestro camino, hemos visto la mayoría de nosotros a través de las pantallas de plasma en nuestros hogares, cómo día a día aparecían cada día un mayor número
de sufrientes en los márgenes del camino, residencias repletas de ancianos indefensos, donde no había material, donde no daban el abasto por el número de contagiados y de fallecidos, hospitales que día a día se iban llenando, unidades de cuidados intensivos colapsadas, enfermos que ya no se contaban con los dedos de una mano, ni de 100 en 100, sino de 1000 en 1000, familias que perdían a sus seres más queridos, sin apenas poder despedirse de ellos, colas interminables que se multiplicaban de personas necesitadas de algo que comer en comedores sociales, en parroquias, en Cáritas, en ONGs, en iglesias también, en entidades evangélicas, listas de paro en aumento, niños en el umbral de la pobreza, sin acceso a los medios tecnológicos para poder seguir sus clases desde sus casas, miles de personas, la mayoría mayores viviendo en la soledad, otras personas que por no tenían ni un techo ni 4 paredes donde confinarse. Son tantos aquellos tirados en el borde de nuestro camino que esta crisis ha sacado más aún a la luz. Pero me gustaría también que viéramos la otra cara de la moneda, aquello que nos genera esperanza. Junto con esos tirados en el camino, también la crisis ha sacado a la luz miles y miles de buenos samaritanos, médicos, enfermeras, todo tipo de personal sanitario, que trabajaban por encima de sus límites, por encima de sus fuerzas, y mucho más allá de sus obligaciones, expuestos al contagio, expuestos a la contaminación, como aquel samaritano que se paró al borde del camino. Hemos visto bomberos, cuerpos de seguridad, personal de servicios esenciales trabajando largas jornadas, y también infinidad de voluntarios y voluntarias, hombres y mujeres anónimos. Más de 400 aquí en Tarrasa se apuntaron para ayudar a los más vulnerables, a los de mayor riesgo, a los más necesitados. Hemos aprendido con esta situación la fragilidad del ser humano, la fragilidad de nuestras vidas. Hemos aprendido que nos necesitamos unos a otros y que debemos pararnos y que debemos mirar a los márgenes de nuestro camino y ofrecer nuestras manos y nuestro corazón en servicio a los demás para vendar sus heridas. Ve y haz tú lo mismo, nos dice Jesús. Y cada uno de nosotros como creyentes en Cristo debemos hacerlo con el amor que hemos recibido de Él, que Él mismo nos ha mostrado. Porque es por eso que amamos a Jesús, porque Él nos ha amado primero, porque es por eso que podemos amar a nuestro prójimo, porque Cristo nos ha amado a nosotros cuando estábamos en el borde del camino. Ahora que estamos saliendo del confinamiento, somos llamados como creyentes a tomar buena nota de estas lecciones de vida que nos deja la pandemia, a no seguir nuestro camino como si nada hubiera sucedido y hacer un alto, no sea que al borde de nuestro camino haya alguien que te y que me necesite. Los meses que vienen, el nuevo orden mundial, o podríamos decir el nuevo desorden mundial que dejará esta pandemia será duro. La crisis económica resultante dejará a muchos tirados en el camino. Y como a sus discípulos les dijo el resucitado, cuando se presentó en medio de ellos, nos dice también a nosotros esas palabras que encontramos en Juan 20, versículos 21 y 22. Paz a vosotros.
como me envió el Padre, así también yo os envío. Y dice que habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En esta escena cuenta el Evangelio que los discípulos estaban con las puertas cerradas, reunidos, asustados por los peligros. Estaban, podríamos decir, confinados. Pero ante la visita del resucitado, ante ese shalom, esa paz profunda que solo Jesús puede dar y puede darnos, y ante esa donación del Espíritu Santo, leemos años más tarde, precisamente de un escritor pagano, Plinio el Joven, cómo escribe que los cristianos, que aquella iglesia primitiva, estaban en todos lados ayudando. Estaban en todos lados ayudando. Bonito, bonito testimonio. No estamos solos en esta misión. El Espíritu Santo nos protege, nos alienta, nos fortalece, nos guía, nos acompaña, nos empuja, nos anima, nos consuela, nos mueve, nos da la palabra adecuada en el momento que la necesitamos. Hay un versículo que me encanta y que no quiero dejar de compartiros. Es aquel que encontramos en el profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Ante la pregunta que todos nos podemos hacer, una pregunta similar a la que ese fariseo le dijo a Jesús. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué te agrada? El profeta Miqueas dice estas palabras: oh hombre y oh mujer, Él, Dios, te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ante una crisis que ha sacado a relucir las profundas injusticias y desigualdades sociales en nuestra sociedad, el Señor nos pide: haced justicia, trabajad por la justicia. Ante una crisis que ha sacado a relucir nuestro egoísmo y cómo pasábamos de largo de los sufrientes del margen de nuestro camino, el Señor nos pide amar misericordia, la compasión en acción. Ante una crisis en la que nos creíamos indestructibles y que literalmente ha hecho parar el mundo en seco, humillarnos ante nuestro Dios. Es decir, reconocer su soberanía, reconocer que Él sigue al control de todo y reconocer la necesidad imperiosa y urgente que tenemos de Él en nuestras vidas. Acabo con unos versos de una hermosa poesía, escrita, podríamos decir, en confinamiento forzoso. La escribió el teólogo alemán y pastor Dietrich Bonhoeffer en una carta dirigida a su novia el 19 de diciembre de 1944. La escribió desde una prisión nazi de un campo de concentración, de un campo de exterminio, donde pocos meses después sería ejecutado. Se titula Maravillosamente protegidos, y simplemente os leo unos versos. Maravillosamente protegidos, rodeados por poderes de bondad, así hemos de vivir estos días, camino de una nueva realidad. Maravillosamente protegidos, encomendados a lo que vendrá. Es Dios quien nos alienta noche y día, y para siempre es su fidelidad. Dietrich Bonhoeffer. Queridos hermanas
Queridos hermanos, querida iglesia, que el Señor os siga bendiciendo, que el Señor os siga protegiendo. Nos vemos pronto. Cuidaos mucho.